ustedes con la luz del Espíritu Santo. Haz que este mismo Espíritu nos haga gustar el mal del bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se gustan sentarse? Pues con el favor de Dios vamos a continuar un nuevo semestre en esta escuela bíblica. Ya van bien aventajados. Ya están casi, yo pienso, por terminar el Nuevo Testamento. Ya de los evangelios sinópticos ya están, de Juan ya vimos, cartas católicas ya. Y este siguiente paso va a ser el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya un poquito lo estuvimos viendo cuando mirábamos el Evangelio de Lucas, que de hecho pues ahorita la introducción que vamos a estar viendo, si ya le dieron una ojeada, pues es información que ya sabemos. Y junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, que San Pablo pues viene a ser casi la mitad del Nuevo Testamento. De los 27 escritos que tenemos del Nuevo Testamento, 13 o 14, ahorita ya se me fue el número, son los que le andan perteneciendo a San Pablo. Entonces, pues ya teniendo al menos una noción de lo que es la teología paulina, aunque no hubiéramos analizado ya bien todas las cartas, ya van a tener ahora así como todo el complemento de lo que es el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento pues también ya más o menos ahí ya casi también lo andan concluyendo, pero pues todavía el Antiguo Testamento tiene muchísimo de dónde le puede uno descargar. También el Nuevo, pero en cuestión de extensión pues este ya digamos que es más fácil. Pues lo primero, la manera de evaluar va a ser igual que la vez pasada. Vamos a otorgar un 60% para la asistencia. De tal manera que ya con el simple hecho de que vengan, pasaron. Ya que si se enfermaron, pues la recuperan a través de la grabación, o si no, pues ahí tratar de adelantarse o bueno, no adelantarse, sino repasarlo al menos en casa, si no se tiene. Entonces, con la pura asistencia tenemos para pasar. Recordemos que sí es bueno que nos estemos exigiendo, si a lo mejor en la cuestión de la retención de los conocimientos, pues a lo mejor un poquito ya nos cuesta más trabajo, pues al menos el estar atentos, el vivir el momento, nos ayuda. Recordemos que sobre todo, y es el objetivo de ustedes, que esta herramienta del conocimiento bíblico pues le pueda servir tanto en su pastoral como en su vida personal y familiar. Entonces, como les digo, ya con el simple hecho de que asistan, ya se pasa la materia. Que si no se quiere tener calificación, que simplemente como oyente, pues de todas maneras sigue sirviendo. Recordemos que un número no va a determinar el aprovechamiento que podamos tener de algún curso, de algún taller o de lo que sea. Mientras nosotros estemos enfocados, aprendamos algo nuevo, eso es lo mejor. Entonces, la asistencia es 60%. Después viene lo que va a ser el libro. Va a ser un 20%. Nuevamente, ustedes ya tienen ahí, veo ya sus manuales para llevar puntos como esta materia. Todavía no lo he revisado bien, como les digo, apenas voy a analizar bien el escrito para ver qué tanta información tiene. Veo al menos en el libro de ustedes viene como más denso, pues, o trae al menos más información a comparación, por ejemplo, de los que estábamos llevando anteriormente, que venían un poquito más
escuetos y que pues a veces le íbamos complementando con información de la Biblia de Jerusalén o de otros libros que se tienen por ahí. De todas maneras, de San Pablo creo que viene, de San Pablo y de los Hechos viene buena información, y si no, pues ahí tenemos más material. Ese sí tengo todavía más, entonces no lo vamos a poder profundizar. A lo mejor después van a ver otra parte de San Pablo, no sé, pero lo más que podamos ver tanto de su vida como de su teología, pues va a ser muy bueno. Entonces el librito, pues saben que juega un papel fundamental, porque al leer nosotros los textos podemos ir un poquito pues repasando lo que ya vimos en la clase. Si ustedes lo van haciendo, vemos clase y luego repasan eso mismo, se afianza más. Si lo dejan hasta el final, aunque lo entreguen todo contestado, no se asimila igual. Igual también les puede servir a lo mejor como repaso final, pero como dicen, calientito, lo haces y ya te queda mejor grabado. Y por último, lo que tanto aman, el examen, que va a ser un 20%. Lo que hace que me suba la azúcar, Fíjese, por si se descompensa, nada más me habla y digan, padre, dígame que va a haber examen. Se lo soluciona así rápido. Muy bien. Del examen, yo había pensado que fueran 2. Uno solo se me hace a lo mejor mucha materia para que se pueda abarcar. 3 también es buena opción, pero a veces como que veo que se sienten muy intensos con 3, pero no sé. Si quieren 2, pueden ser 2, 3, o si quieren 4 o 5 o todo, cada clase que hagan. No, fíjense que o si quieren ninguno y repasamos. En el seminario hubo un maestro que cada clase nos hacía examen de la clase pasada, y así se reafirmaba muy bien. Y entonces, por ejemplo, decía, el que tenga, no sé, el 80% de sus exámenes con buena calificación, ya no presenta al final. Oh, muy bueno. Entonces, como les digo, pues aquí yo sobre todo para que ustedes se sientan como más a gusto, que no se sientan tan... De todas maneras les doy guías, no es así como que sea tan complicado que tengan 2, 3, 4 exámenes. Pero pues más bien lo quisiera dejar a ustedes cuántos tienen. Yo digo 2 o 3. ¿Cuántos se les hace bien? 2. Para ya dejarlos establecidos y yo más o menos dividir la materia y decirles más o menos tal fecha vamos a tener, y también ir preparando lo de la guía. Y elegimos a los estudiosos. Si son 3, es menos materia. Vamos a hacer la votación. Primero, los que quieran 2 exámenes, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que quieran 3 exámenes. 1, 2. Uy, ya nos ganaron. 7, 8, 9, 10. Ganan 3 exámenes. Créanme que es mejor 3. Porque, por ejemplo, si se fijan, cuando les hacía los exámenes anteriores, que fueron 3, por lo general eran entre 10. Y creo nada más en uno les puse como 12 o 13 preguntas. Si son 2 exámenes, serían, yo pienso, como unas 16 preguntas. O quizás más. Hágalo oral y escogemos a los 3 más estudiosos. De hecho sí tengo también otra modalidad para este. Ay, no empiece. Y no se va a repetir lo mismo. No va a ser oral esta vez. Ya Dios dirá. El Espíritu Santo me iluminará y me dirá. Y yo me gusto la ley. ¿Verdad? Les da la respuesta. Pónganme la pregunta. Sí. Muy bien, entonces, pues de esta manera.
manera es como se va a estar evaluando el curso, que pues es lo que hemos utilizado. Ya, si ustedes cumplen con eso, pues ya tienen automáticamente su acreditación, por decirlo de alguna manera. Ahí anótelo porque luego después dicen algunos, ¿y cómo va a ser la evaluación? ¿El borrador ahí no tiene? No lo llevé. Para pasar de una vez a la introducción, de todas maneras es sencillo. En cuestión del curso, pues ya saben cómo hacemos. Ahí anotamos algunas cosas que nos puedan servir, preguntas, dudas, si las sé, se las contesto, si no, pues ahí después investigo y se las digo. Pero pues creo yo ya llevamos trabajo en cuestión de metodología y de eso. Muy bien, entonces, sin más ni menos ni menos ni más, iniciamos con la introducción. ¿No quieres el manual del alumno? Aquí tengo en las fotitos me mandaron eso. Vemos pues entonces libro de Hechos de los Apóstoles y San Pablo, que sí nos dice 2 en 1 y 1 en 2. Vamos a empezar con un poco sobre lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Recordemos que, bueno, cuando hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues sí podríamos decir de algunos hechos, hay algunos milagros, algunos acontecimientos importantes, pero pues hablar de los apóstoles, pues casi nada más habla de Pedro y de Pablo. Por ahí aparecen los personajes que van involucrados con Pedro y con Pablo, pero sí, pues el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla más de estos apóstoles, y muy en específico sobre todo de Pablo. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a estar hablando de la vida de San Pablo, y si queremos ver en este semestre, al menos la teología paulina, pues conviene empezar, digamos, como con su historia, ¿no? Ver un poquito como el preámbulo. Por eso dice 2 en 1 y 1 en 2. Es decir, 2 libros en una sola obra. Y eso sobre todo primero haciendo referencia al libro del Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Cuando mirábamos el Evangelio de San Lucas decíamos que era una misma obra, que incluso ustedes recordarán que si nosotros agarramos el Evangelio de Lucas e inmediatamente ponemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, queda como una misma obra. Es decir, los Evangelios nos suelen hablar, por ejemplo, Mateo, después de que Jesucristo resucita, viene la acción del Espíritu Santo. Brevemente viene como la acción del Espíritu Santo en el Evangelio, y a veces así lo suelen poner en los otros evangelios, pues, Marcos un poquito también, pero Lucas deja como una obra especial para eso, para el actuar del Espíritu Santo, es decir, como la continuación de la obra de la salvación, pero ahora a través de la tercera persona de la Trinidad. Y por eso el Espíritu Santo que desciende y que empieza a actuar en los apóstoles y los discípulos y las primeras comunidades, ahora se ve como ese nuevo evangelio. O lo que decíamos también, el libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido como el Evangelio del Espíritu Santo. Creo que ya se los había comentado. Entonces, por eso estas dos obras, aunque están separadas canónicamente, vienen a ser una sola. Dice: el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles eran primitivamente 2 partes, en una única obra que nosotros titulamos hoy Historia de los Orígenes Cristianos. Eso es lo primero que van a poner ahí en ese cuadrito. Historia de los Orígenes Cristianos. Pues tal cual nos está hablando de cómo empiezan a surgir las primeras comunidades cristianas.
ya desde un principio también se le empezó a conocer como con el título de Hechos de los Apóstoles. Ahí es el segundo cuadrito. Primer y segundo recuadro. Dice, según tal cual como la moda helenística en aquel tiempo, ya se habían divulgado obras como lo que eran los hechos de Aníbal, los hechos de Alejandro, había como ya algunos otros escritos que se titulaban como hechos de eso, hechos de aquellos. Por eso, aunque por decirlo originalmente se le hubiera nombrado como historia de los orígenes cristianos, pues la gente comúnmente empezaba a decir, los hechos de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Podríamos decir, fue como ya la petición popular, o como se puede dar a conocer, este evangelio. Y, perdón, y pues sabemos pues que constituyen una sola obra. Por ahí quedó un poco fragmentado, dividido, ahí viene en su manual. Vienen los tres cuadritos, viene Evangelio de Lucas, viene San Juan y luego después viene Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando se hace el canon de la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, dice, lo primero que se debe de poner en el Nuevo Testamento pues es Jesucristo, el Evangelio. Entonces ponen todos los evangelios, primero los ponen los sinópticos, luego después el teológico. O recordemos que pues más o menos los acomodaron también creyendo como era el orden cronológico de aquel tiempo, poniendo primero Mateo y luego después Marcos, Lucas y Juan. Pero pues sabemos que mientras no aparezca el Mateo arameo, pues Marcos es el que viene constituyendo como el primer escrito de los evangelios. Entonces, y por eso ya después colocan el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues enseguida de ellos. ¿Por qué? Porque decíamos, después de la obra de Jesucristo viene la obra del Espíritu Santo. Después del libro después del Evangelio de Lucas, pues para que no quedara tan desfasado, pues lo colocan ahí. Es a tu modo, digamos, en el orden cronológico, también en el orden de la actuación divina, o sea, lleva un orden especial. Dice, vienen algunas características que son las afinidades de estas dos obras, hablando de lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sobre todo, dice, los prólogos se dirigen a un tal, ¿recuerdan con quién? Teófilo, exactamente. Teófilo, ahí por ejemplo está en Lucas 1, 4. Y Hechos 1:1. ¿Alguien recuerda qué significa Teófilo? Porque dijimos que no era una persona. Son dos raíces, teo y filio. Más o menos. Cuando decimos teología, primero vamos a empezar con esto. Teología, exacto. Teo es Dios. Aquí es Teófilo, filius, fili, filia, amor, amor o amigo. Por lo tanto, cuando decía querido Teófilo, pues estaba haciendo referencia a todo aquel amigo de Dios, o aquel, por decirlo también podríamos decir, que ama a Dios. Por eso, estos libros, estas obras de Hechos de los Apóstoles y Lucas, pues se dirigen de esa manera. Sería como, digamos como mucha coincidencia que distintos autores
pusieran como el mismo, pues no nombre, porque Así lo creía. como él, sí, como la misma palabra para designar. También en cuestión de la lengua, que decíamos que pues Lucas, un hombre muy preparado, en cuestión de las lenguas aparece lo que son las características de vocabulario. Gramática y estilo. Esto es lo que va en el otro recuadrito, donde dice la lengua. La lengua, porque tienen la misma lengua, se ven las características del vocabulario, se ve en la gramática, se ve en el estilo. ¿Todo eso? Sí. ¿En donde dice la lengua? Donde dice la lengua. Pero lo puse así como un poquito más en grande para que lo alcancen a percibir todos. Entonces, al ver, como les decía, como ya veíamos en el Evangelio de Lucas, al ver que tiene estas características del vocabulario, de la gramática, del estilo, que coincide con el inicio, como esa dedicatoria, pues fácilmente se concluye que es un mismo autor, es San Lucas. La tradición igual de la Iglesia, unánime en reconocer que es una sola obra, es el mismo autor, el del Evangelio, que el del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí donde dice, es decir, ¿quién es ese autor? Es decir, San Lucas. Dice, el autor parece ser un cristiano de la generación apostólica. Recordemos que Lucas, en ese sentido, pues tiene convivencia con los apóstoles, muy en especial con quién? Con Pablo. Exactamente, pues era casi como el secretario personal ahí de San Pablo. Como ya decíamos también una vez, si queremos conocer cómo hubiera sido el evangelio de San Pablo, pues casi vas a leer a Lucas. Lucas muestra mucho esa misericordia. San Pablo, aunque en un tiempo fue muy estricto, después cuando ya nos habla en su teología de la justificación y todo, pues nos recuerda que hemos sido salvados por gracia de Dios, no por otra cosa, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos o lo que sea. Entonces, de la generación apostólica, griego de amplia introducción y versado a fondo en las cosas judías como en la Biblia griega. Como ya lo habíamos visto una vez, Lucas es una persona muy bien preparada, muy bien estudiada, doctor, que decíamos, sí. Médico. Exacto, entonces, eso ya lo conocemos. Dice, ahora bien, lo que sabemos de Lucas por las epístolas paulinas cuadra a la perfección con estos datos. Pues sí, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y cuando vemos en las cartas de San Pablo que hace la referencia a Lucas, pues es el mismo personaje, aquel que lo estuvo acompañando. Por ahí dice, con el que estuvo a su lado durante el cautiverio, por ejemplo, cuando habla en Colosenses 4:14, Filipenses 24, segunda de Timoteo 4:11, también Colosenses 4:10 al 14. Y nos dice ahí Lucas es
de origen pagano. Lucas es de origen pagano. ¿Alguien recuerda de dónde era? No. Empieza con A de Antioquía. Ahí distintas Antioquías. Era de Antioquía de Siria. Y la otra característica que esta ya la dijimos y era médico. En el otro chiquito. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, sobre todo cuando miramos el Evangelio de Lucas, pues ya es como volver a recordar, a refrescar esos conocimientos. Lucas de origen pagano, de Antioquía de Siria, médico por profesión. Vemos ahí también que la tradición para fijar la fecha en que se escribía es sobre todo concluyendo la prisión romana de San Pablo, que probablemente sería en el 61 al 63, no sé si ahí viene anotado en su... En el manual, sí. Sí. Y el 61. La cuestión del escrito. Dice, y en todo caso su composición debe de ser posterior al tercer evangelio, pues ni modo que se hubiera puesto primero a escribir los hechos de los apóstoles y no después hubiera escrito el evangelio, es posterior a ello. Como lugar de composición, pues se ha propuesto Antioquía y también Roma, sobre todo pues al hacer referencias, si decíamos, si San Pablo estaba ya cautivo, pues ya mientras lo estuvo acompañando, posiblemente ahí lo pudo haber escrito. Dice, ¿cuáles son las fuentes utilizadas por San Lucas para comprender su obra? Bueno, sabemos que el autor de los Hechos declara haber investigado diligentemente. ¿Recuerdan cuando poníamos las fuentes del Evangelio de Lucas? ¿Se recuerdan o no? La fuente de Cuba, había un pedacito. ¿Y luego de qué más? ¿De qué otro Evangelio? De Marcos. ¿Un pedacito de Marcos o de Mateo? De Marcos. Y había otra fuente propia que no tenía ningún otro evangelio. La fuente que era, decíamos, la fuente lucana, que fue lo que él estuvo investigando. Recordemos que decíamos que incluso la tradición llega a comentar que se llevó a vivir a la Santísima Virgen María, o al menos fue con ella, y con ella estuvo investigando muchas cosas, estuvo también yendo con... Por eso es el que más escribe sobre la Virgen también, y de la infancia. Entonces, desde lo que fue la fuente lucana, pues ahí es donde viene como eso propio de San Lucas. Por eso cuando aquí nos habla sobre las fuentes, pues sabemos que San Lucas estuvo investigando diligentemente. No se quedó así nada más como a ver qué escucho, a ver qué es lo que va saliendo, no, él mismo se puso a investigar. Dice, tales expresiones hacen suponer que por un lado que ha buscado informaciones precisas y relatos ya existentes. Pues también ahí lo tienen en
manual, ¿verdad? Dice, se puede distinguir también sin dificultad algunas corrientes principales en las tradiciones recogidas por Lucas. Dice, por ejemplo, los 12 primeros capítulos hace referencia a la primera comunidad cristiana. Por ejemplo, libro de Hechos. Los primeros capítulos es la vida de comunidad cristiana. Reunida sobre todo en torno a lo que es Pedro después de la ascensión. Aquí podríamos hablar incluso de los primeros 5 capítulos. Entonces acá lo vamos a poner como preámbulo. Del 1 al 5. Después de la ascensión, junto con Pedro. En la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles viene sobre todo la conversión de Pablo. 12, segunda parte. Esto lo vamos a agarrar como si fuera la primera parte. Y siguientes, en cuestión de capítulos. Conversión de San Pablo. Luego viene lo que son los viajes. Misioneros y prisioneros. Por eso les decía, pues si hablamos como libro de los Hechos de los Apóstoles, pues casi no aparecen nosotros, tienen sobre todo más Pedro, y eso como al inicio, y ya después San Pablo es el que va abarcando más. Y de San Pablo pues vemos sobre todo su conversión, que va a ser muy importante, y ya lo que viene a ser después todo el desplazamiento que tiene. Por ejemplo, dentro de esta segunda parte, en lo que es los viajes de San Pablo, vamos a ir encontrando otros personajes importantes. Bueno, incluso aquí lo menciona lo de antes, la expansión. Dice, a raíz de las iniciativas misioneras de Felipe. El preámbulo, más bien sería. Dice Lucas, parece haber tenido a mano cartas paulinas y podía haber tenido datos al mismo Pablo, a quien conocía por lo menos en el periodo de su cautiverio. Sabemos que pues sí fueron conocidos,
Sabemos que los textos paulinos son los primeros dentro de la Sagrada Escritura, que diga del Nuevo Testamento. Si queremos hablar de cuál es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, pues pertenece a San Pablo. Entonces, a lo mejor Lucas llegó a tener algunos escritos de San Pablo, y pues ya cuando le tocó que estuviera en la cárcel, pues ahí tuvo una fuente también en San Pablo, en cuestión de la predicación. Lucas usa fuente de San Pablo. Aquí sobre todo lo que son cartas y lo que viene a ser periodo de cautiverio. Eso le sirvió mucho a Lucas para poder hacer tanto lo que fue su ¿cómo se llama? Su evangelio, como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, tal vez Silas o Timoteo podían haberle pasado como la información. Dice, en 3 ocasiones durante su relato Lucas emplea la primera persona del plural, haciendo referencia pues a este Silas o Timoteo. La prueba de que Lucas acompañó a Pablo en su segundo y tercer viaje misioneros y en el viaje por mar a Roma. Contrasta sin embargo con ello el hecho de que Pablo no menciona nunca a Lucas como compañero de su obra de evangelización. Muchos creen que que Lucas no estuvo con San Pablo, pero pues si vamos a sus cartas, si vamos a la tradición, pues sí se puede como afirmar eso. Lucas sí trata con San Pablo y pues tal cual lo va a utilizar como una fuente. Ya ahí pues vienen estos textos en los cuales se puede analizar pues la participación. Sabemos que San Pablo pues tenía carácter especial, por ahí algunos mejor lo rechazaban y les decían, no, este ya no lo quiero para que me esté acompañando en la predicación. Si hubiera tenido pleitos o no, pues ya eso fue otra cosa, pero al menos tenemos estos escritos que pues sí nos dan sobre todo luz en el cristianismo y nos ayudan a comprender mejor el evangelio. Ya después ahí viene lo de los objetivos generales, pero pues eso ya más bien lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Ahorita más será pues sobre todo ver esta pequeña introducción. La introducción pues nada más es hablar de Lucas, porque estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, y hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles porque ahí viene la historia de San Pablo. ¿Preguntas o dudas sobre esto? Padre, de hecho, de lo que comentaste que Pablo a veces ya no quería a nadie como compañero de viaje, creo que una vez a Marcos Sí, a Marcos ¿verdad? Lo rechazó, ¿verdad? No quiso ir conmigo, pues ahora ya no quiero. Exacto, sí. Sí, ya no me he fijado como les dio en el manual, pero me imagino que ha de venir algún tema o algunos temas sobre la persona de Pablo. Entonces, a lo mejor ya han investigado, ya saben un poco de él o mucho de él, pero si era especial. Un gran apóstol con un carácter especial. Muy bien, pues, si no hay preguntas, nos ponemos de pie para la en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen buenas noches, Dios los bendiga.